Quiero saludar a otro miembro de la mesa que es un invitado especial, economista y politólogo, que estará hablándonos de diferentes ángulos del tema del fallo también. Estamos hablando del señor Eugenio de Medina. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Encantado, muchas gracias. Muy bien, señores, el tema está en la mesa. La pregunta la tienen en pantalla. ¿Qué espera usted sobre el fallo de La Haya? Usted será protagonista principal y podrá hacerle preguntas también a nuestros invitados. Vamos a iniciar la jornada de hoy, como de costumbre, con el incorruptible, con el doctor Héctor Vargas Aya. Si tiene alguna interrogante, la hace a nuestros invitados. Doctor, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Estamos a poco más de 48 horas de la lectura de la resolución final que ha de expedir, o que ya habrá expedido naturalmente, el Tribunal Internacional de La Haya sobre el diferendo entre Perú y Chile. ¿Y qué esperamos? Todos los peruanos tenemos que esperar naturalmente una resolución que favorezca los intereses soberanos del país. Eso es la espera de todos, la esperanza de todos. Pero antes de entrar en materia de fondo, yo quisiera preguntarles a nuestros distinguidos invitados, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay de la Universidad Tecnológica del Perú y el doctor Eugenio Medina de la Universidad Católica. Esta es la primera vez en la historia de la República, es la primera vez en la historia de la República que un asunto limítrofe, un diferendo entre Perú y Chile, se deslinda en un tribunal internacional. Como ustedes sabrán, mis queridos doctores, durante toda la historia republicana, funesta historia republicana en materia de política internacional, todos los asuntos limítrofes del Perú con los vecinos, si bien es cierto que en esa época no existía el Tribunal Constitucional, se han definido mediante tratados bilaterales, desgraciadamente lo que el Perú ha sido perdedor permanente y consuetudinario. No por obra de los vecinos solamente, ni por obra de la guerra, sino por obra del entreguismo de los gobernantes de turno, desde 1851 con el señor Echenique hasta incluyendo el señor Fujimori. Quiero que me hagan alguna exposición sobre eso, porque ya sabemos que en el caso de Chile, ¿qué esperamos? Cualquier resultado que sea, aun cuando fuera beneficioso para el Perú, siempre será beneficioso para Chile. ¿Sí o no? Por cuanto Chile viene de ser un vencedor de la guerra contra 1879, donde se ha apropiado de dos provincias, Arica y Tarapacá, y cualquier sector que se desprenda por obra y gracia de la resolución del Tribunal Internacional será, como decía el padre del señor Ollanta, una hilacha que se nos devuelven los chilenos después de tanta ignominia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra primero al doctor Rodríguez Macay. Muchas gracias. Yo creo que la importante introducción en la pregunta que hace el doctor Héctor Vargas Aya nos permite decir lo siguiente. En primer lugar, el Perú ha litigado en la Corte Internacional de Justicia, no por un tema de límites, es verdad, pero está el caso de Haya de la Torre en 1951, cuando Perú y Colombia se presentó la circunstancia de la controversia al no otorgársele asilo a Haya de la Torre y en consecuencia el salvoconducto para que deje el Perú y pueda viajar a Colombia. Ese fue el gobierno de Augusto de Odría. La Corte Internacional de Justicia resuelve en función de una fuente del derecho internacional que se denomina la jurisprudencia. Esto es muy importante porque se ha mencionado a los tratados. La regla de oro de cómo los estados deciden arreglar, conciliar sus controversias, sus diferencias, sus puntos de vista distintos, es a través de la negociación. Y la negociación es el punto de partida para el acuerdo bilateral.
y la negociación siempre provoca, desencadena como consecuencia el tratado que es, según el derecho internacional, el pacta sunt servanda, para que la gente nos entienda, el fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Yo firmo y yo me comprometo a acatar lo que he firmado. Resulta que Perú y Chile han ido a la Corte de la Haya porque el Perú ha demandado a Chile porque existiendo instrumentos jurídicos como la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, que son convenios vigentes, que son convenios válidos, que tienen un pacta sunt servanda que consagra la tesis de las 200 millas para los 3 países, en realidad el objeto central por qué vamos a La Haya es porque esos convenios para el Perú no son de límites. Perfecto. Y para Chile sí. Entonces, la litigación en La Haya se debe única y exclusivamente a la naturaleza interpretativa. Para Chile son de límites y para Perú no. El Perú, a través de todo el proceso, fase escrita, fase oral, ha demostrado con instrumentos, con documentos y con la técnica de la hermenéutica, o sea, la técnica de la interpretación jurídica, que no existe ningún tratado de limitación marítima. Perfecto. Chile ha hecho lo contrario. Esperemos saber qué cosa dice la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Le doy el pase al doctor de Medina para que le responda al doctor Vargas Saya. Bueno, gracias, muy amable. Ante todo, gracias por la invitación a Rafael y a todo el equipo de Habla el Pueblo, a quien muchos hemos seguido desde muchísimos tiempos atrás, ¿no? Recuerdo la inolvidable campaña del Colorado, ¿no es cierto? Cuando la hizo de acá, desde los sets de este mismo set. Y que fue espectacular, pues, ¿no? Ahí ya empezó a hablar el país de la partidocracia, justamente, y el desencanto que teníamos en los 80 del fracaso de los partidos políticos, ¿no? Yo me acuerdo que me sumé justamente a ese sentimiento y siempre recuerdo con mucho cariño esas tertulias que dirigía Wilder Orbegoso y esta amabilísima, en ese tiempo señorita, hoy día una señora que lo acompañaba a él. ¿No es Rosa Vallejo. Rosa Vallejo, ¿verdad? María Rosa Vallejo. Rosa Vallejo, sí. Rosa Vallejo, sí. Fue una jornada realmente memorables. Aprovechando el comentario del dignísimo doctor Vargas Saya, expresidente de la Cámara de Diputados y uno de los hombres que seguramente más conoce la historia del Perú, yo voy a permitirme decirle o tomar sus palabras, no desde el punto de vista del experto en temas internacionales, porque para eso tengo al doctor Maqueda a mi costado, que es perito en el tema. Yo voy a hacer un análisis desde el punto de vista más político primero y en su momento quizás más económico, que es materia de mi especialidad. Pero yo diría que eso que ha expresado el doctor Vargas Saya es bastante interesante, ¿no? Es decir, nosotros, claro, tenemos una lectura de que de pronto cualquier arreglo va a ser siempre un desarreglo para el Perú si partimos de las premisas que históricamente además tiene un asidero, ¿no? en la Guerra del Pacífico. Sin embargo, yo creo que también, y no sé si el doctor Vargas Saya estará de acuerdo conmigo, ya que él es un hombre que se formó en la doctrina del espacio-tiempo histórico y su mentor, ya en la Torre, defendía mucho esta tesis influenciada por Albert Einstein, ¿no? De la relatividad, ¿no? Y del tiempo y de cómo la interpretación de la historia también depende de cómo van los tiempos. Yo diría que los tiempos actuales nos van obligando un poco también a mirar la historia no solamente en perspectiva, sino en prospectiva. Y si bien es cierto, nosotros hemos tenido una guerra con Chile muy lamentable, ¿no? Habrá que seguir evaluando si cometimos o no algunos errores también nosotros en la guerra, ¿no? Yo particularmente siempre deploré nuestro famoso acuerdo secreto con Bolivia, que fue el gran pretexto que se tomó Chile para involucrarnos en la guerra. Pero bueno, eso será materia de otro debate de repente. Pero sí me hace pensar de que nosotros, efectivamente, como usted dice, hemos sido víctimas de diversos cercenamientos. Yo le recuerdo, por ejemplo, el cercenamiento que hemos tenido con el Acre, ¿no es cierto?, a manos de los brasileños, ¿no es cierto? Y si nosotros hoy día nos atreviéramos a ir a lo que supuestamente es nuestra frontera con Brasil, porque nadie sabe dónde termina la Amazonía, ¿no? Es un poco más difícil.
nos daríamos cuenta de repente que hay muchos pueblos peruanos que hablan portugués y que se educan en escuelas brasileras, ¿no? O que hay muchos más bolivianos en algunos islotes del lago Titicaca, presuntamente en alguna línea imaginaria que consideramos que es nuestro límite. O sea, siempre hay ese problema que de repente nuestra propia geografía nos ha traicionado y obviamente ayudado por algunos políticos de turno que no han sido muy celosos en la defensa de los límites nacionales. Perfecto. Sin embargo, cuando yo lo veo en perspectiva el tema, también tengo que decir que me parece que estos asuntos que son de por sí muy difíciles, tienen que encontrar en algún momento una salida práctica y política. Esperemos que esa salida sea pronto, ¿no es cierto? Claro. Ahora que viene el fallo. Totalmente. Y solo para terminar esta parte, esa salida nos tiene que obligar a mirar una historia hacia el futuro, que es, creo, en la que estamos empeñados todos los peruanos, precisamente para responder a los desafíos que Rafael con toda propiedad habló: educación, nivel de calidad de vida, etcétera. Muy bien, doctor de Medina, muchísimas gracias. Antes de continuar con la participación del panel, permítanme que participe el público, que es protagonista de la jornada como de costumbre. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos nuevamente desde aquí Bienvenido. de La Victoria. Bienvenido. Mi opinión es, ante todo hay que comprender que la historia de nuestro país, yo pienso que no ha sido derrotas, porque veamos, desde que se hicieron los tratados, sea que tengamos en esos terrenos o en esos territorios que perdimos, esas riquezas, y dicen que fueron a parar a los chilenos y se repartió equitativamente entre los pobres de Chile, y de lo que tenemos, cuánto se repartió entre los pobres de Perú. Al final son seres humanos que han sido dominados por grupos elitistas de poder económico. Perfecto. Si no, como... Muy bien, muchísimas gracias, señor. Continuamos con más llamadas del público. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Quería decir que el fallo del año está muy mal como lo que ahorita están haciendo, pues. Se cortó esa comunicación. Siguiente llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Muy bien, antes de continuar con esa llamada, porque creo que hay un fallo en la línea, no se escucha muy bien, vamos a pedirle a Yanina también que nos cuente qué es lo que está diciendo el público a través de sus mensajes a nuestro correo. Yanina, cuéntanos. Sí, rápidamente el público ya comenzó a mandarnos las primeras opiniones. Mari Carmen Pineda nos dice: tenemos que ser optimistas y pensar mirando siempre hacia adelante, más que al pasado. Con el fallo de la Corte de la Haya debemos comenzar una nueva era de paz y cooperación mutua entre los pueblos de Perú y Chile, como ocurre con Ecuador. Otra opinión distinta tiene Antonio Guillén, que nos dice: Chile no es Ecuador, de manera que no esperemos a un Chile eufórico dispuesto a emprender el desarrollo conjunto con el Perú. El fallo de la Haya será un nuevo detonante para roces y conflictos menores. Muy bien, Yanina, muchísimas gracias. Vamos con una llamada más del público y regresamos con nuestro panel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Su nombre y de dónde nos llama, por favor? María de Cajamarca. Desde Cajamarca. ¿Me dijo su nombre? Repítame. María. María desde Cajamarca. María, es un placer escucharla. Adelante. De Cajamarca. ¿Escuchamos su comentario o pregunta para el panel? Estoy muy contenta y muy segura. Comentario. Estoy muy contenta y doy gracias a Dios que ya se solucione este problema y salgamos airosos y tengamos suerte con esto. Muy bien. Muchísimas gracias, señora María, por llamarnos desde Cajamarca. Un placer saludarla. Don Julián Cortés. Sí, me permite formular una pregunta al doctor Rodríguez Mackey en torno a lo que se ha venido comentando últimamente. Chile sostiene de que ya hay acuerdos pesqueros con el Perú y por lo tanto ya no necesitan trazarse los límites, ¿no? Quisiera consultarle si es cierto que los acuerdos pesqueros de Perú y Chile precisan las coordenadas que comprenden las fronteras. Doctor Mackey. Muchas gracias, Julián. Es una pregunta muy importante que debemos explicar a la gente. El acuerdo de 1952, que es la Declaración de Santiago, y el de 54,
no precisan coordenadas por una sencilla razón. La Declaración de Santiago lo que estableció fue la consagración de una política internacional marítima para Chile, para Perú y para Ecuador. Yo quisiera que nos ubiquemos en el espectro de esa época. En esa época, lo que preocupaba a los países del Pacífico Sudeste era que las grandes flotas de países foráneos vinieran a nuestras costas y empezaran a depredar la riqueza ictiológica, nuestros peces, un mar precioso, riquísimo, como lo había dicho Alexander von Humboldt, por el fito y el zooplancton, depredaban la riqueza ictiológica, y entonces la preocupación sustantiva era la proyección del Estado más allá de las 3 millas que lo señalaba el denominado antiguo derecho del mar. Entonces, revolucionariamente, fíjate, ve cómo es la historia, es el propio Chile el que invita a Perú y a Ecuador a Santiago para la firma de una declaración que consagra la tesis de las 200 millas. Entonces, la Declaración de Santiago lo que formula es una norma de política internacional, y ese mismo día, que fue 18 de agosto, José, se declara la constitución de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que regula todas las políticas marítimas. El convenio de 1954, que es finalmente el que ha causado mayor circunstancia de controversia por la definición que habla de un paralelo, etcétera, lo único que consagró fue un espacio de tolerancia para la pesca de gente de mar que no tenía cómo ubicarse en el mar, no tenían los instrumentos que hoy se tienen. Entonces, bajo esta dinámica, los pescadores, al estar pescando, navegando, faenando en una zona de tolerancia de 10 millas a cada lado del paralelo a partir de la milla 12, lo que pasaba era que no debían ser ni detenidos, no pagaban multa, y en consecuencia eso era lo que la tolerancia de los países debía haber aceptado. No ha sucedido así. Chile ha tenido una conducta de detener a nuestros pescadores, como hasta hace muy poco, de apresarlos y obligarlos a pagar una multa. Entonces, no hay coordenadas, sí hay lo que hemos manifestado, esa es la naturaleza de ambos instrumentos. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey. Señores, es momento de irnos a un corte, pero el análisis de lo que va a pasar este lunes en La Haya está aquí en Habla del Pueblo. Esperamos su comunicación también. Vamos a un corte y regresamos. Habla el Pueblo, 41 años, la palabra y la obra.